Muy buenos días y gracias por asistir a nuestros encuentros de innovación para el sector agropecuario, espacios creados por el Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de una integración territorial y la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Agradecemos como siempre a Ingenia, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que es el equipo que nos brinda el apoyo para llegar a ustedes a través de estas herramientas tecnológicas. El tema que nos reúne hoy es la fotónica como tecnología habilitante de la agricultura 4.0. Y nuestros invitados para abordar este tema son los profesores del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas GITA de la Universidad de Antioquia. Los profes son la Ana María Cárdenas Soto, ingeniera electrónica, doctora en telecomunicaciones. La profesora tiene experiencia en investigación, planeación y diseño de sistemas basados en fibras ópticas. También estará con nosotros John James Granada Torres, ingeniero electrónico, magíster en ingeniería de telecomunicaciones y doctor en ingeniería electrónica. Tiene experiencia investigativa en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y procesamiento digital de señales a sistemas de comunicaciones ópticas. La profesora Zuli Milena Mejía Quintero, física, magíster y doctora en ingeniería mecánica. Tiene experiencia en investigación y desarrollo de sensores fotónicos para aplicaciones industriales. Y por último, el profesor Juan Diego Zapata Caro, físico, doctor en ingeniería electrónica, tiene experiencia en diseño de fuentes láser, materiales 2D y caracterización óptica de materiales. Bienvenidos, profes. Un placer tenerlos aquí en estos espacios que son creados para fortalecer la agricultura de nuestro departamento. Bienvenidos y tiene la palabra la profesora Ana María Cárdenas. Gracias, Jorge, y pues en primer lugar agradecer al CEDAID por esta invitación. La fotónica, que es el tema que nos convoca el día de hoy, es el área donde nosotros nos dedicamos muy especialmente, tiene muchos campos de aplicación y esta es la oportunidad de mostrar las aplicaciones que tiene en la agricultura. Entonces yo voy a ir pasando por aquí mi diapositiva. La agenda que tendremos voy a dar una breve introducción, como entendemos que esta es una presentación para un público muy amplio, entonces ahí vemos, tendremos una pequeña introducción y 4 temas principales donde mostramos la aplicación de estas técnicas, que son básicamente iluminación, sensado con imágenes, espectroscopía y materiales. Cada uno de los profesores hablará entonces sobre estas temáticas. Voy a hacer una recomendación inicial, pues como para ponernos en contexto. Nosotros somos, como dijo Jorge en la presentación que hizo de nosotros, somos ingenieros y físicos, pero no tenemos ese bagaje muy fuerte en el área de la agricultura. Nosotros esto lo proponemos como una tecnología habilitante que puede servir a la agricultura y estamos claros en que cualquier iniciativa obviamente requiere de ese trabajo conjunto entre estas dos áreas del conocimiento y varias más, ¿cierto? Que eso es lo que hace que sea más rica la investigación y los resultados que se tengan. Entonces, en una primera introducción voy a hacer uso como de la información de la FAO del 2017 y quería además puntualizar algo ya, que esto 2017 han cambiado mucho las cosas a través de estos meses que hemos estado sometidos a la pandemia. Entonces, pues hay cosas claras aquí, hay una competencia por recursos escasos, hay una presión muy fuerte sobre los ecosistemas, hay también una evidencia ya declarada de los impactos del cambio climático sobre la agricultura. También hay, particularmente el país lo siente fuertemente, una crisis de empleo, pero esto tengamos presente que son tendencias a nivel mundial de la FAO, concentración de las poblaciones en grandes urbes, que también pone de relieve los retos de mejorar la calidad de vida de estas poblaciones, que ya se vuelve cada vez pues, más complejo.
un crecimiento económico que se mueve hacia Asia. Eso era parte de las cosas que se resaltaban en estas tendencias de la FAO. Ahí está un poquito la parte inferior, la referencia hacia esas que se refieren puntualmente a cada una de estas y otras más. Yo quise resaltar solo algunas, pero esta particularmente me llamó mucho la atención, que llamo yo post-COVID, y fue un artículo que sacó El Tiempo, donde hacía mención de una previsión de economistas en Francia, particularmente esta persona que tenemos aquí, el doctor Attali, y es que dice, venga, vamos a girar muy fuertemente a partir de ahora en lo que se llama la economía de la vida, o sea, todas aquellas actividades que garantizan el sustento de la vida y la sostenibilidad. Y uno de esos puntos es la agricultura, por supuesto, en la provisión de alimentos. Entonces ese pues es uno. Hay unos retos importantes en respecto a la seguridad alimentaria. Recordemos, a través de otros estudios de la Unión Europea, la agricultura es responsable a escala del consumo, de mucha parte del consumo de agua a escala global, 24% estimado de emisiones de efecto invernadero, con una fuerte degradación ambiental a través de pesticidas, todo tipo de abonos químicos que pueden degradar aguas y tierra. Y mucho, que es una cosa que a mí particularmente me pone muy sensible, es el tema del desperdicio de alimentos, que hay se estima que una tercera parte de los productos se desperdicia desde producción hasta punto de consumo, ni siquiera el desperdicio de las casas está ahí pues incluido, o sea que ahí hay una cosa que se tiene que trabajar fuertemente. Yo voy a tomar algo de la presentación del doctor Cardales que hizo justamente en este espacio de Agriculturas 4.0, donde él muestra que nosotros en Antioquia realmente tenemos unos problemas muy serios de suministro de alimentos, no porque no se tengan, sino porque dependemos de otras regiones y de importación también de otras regiones para tener nuestros alimentos, pero además de todo esto, muchos de los insumos que se utilizan en la agricultura son importados, son esos agroquímicos, semillas y demás que son importados. Con un tema de estos de pandemia, más un dólar caro, pues podemos prever las dificultades en las que estamos. Voy a tomar también de la Unión Europea una definición de la agricultura de precisión como parte de este marco introductorio, y es este concepto de que es como inyectar, como introducir herramientas tecnológicas en todos estos procesos de agricultura. Y este objetivo principalmente es ahorrar costos. Básicamente es mejorar, además de ahorrar costos, mejorar la producción, tener una producción más limpia, unos alimentos de mejor calidad. Entonces, eso es básicamente como el objetivo de esta agricultura de precisión. Entonces, es una introducción de tecnologías. ¿Por qué a nosotros nos interesa tanto esto? Porque a través de la luz, del uso de la luz, aquí ya venimos a esta parte de lo que ya nos empieza a hacer entrar en materia. A través de la introducción de la luz, del manejo de la luz, aparecen un montón de tecnologías, como vamos a ver en el transcurso de esta charla. Entonces, la fotónica, como en un público amplio, de pronto este puede ser un término no necesariamente ampliamente conocido, es la ciencia de la generación, control y detección de fotones. Aquí entonces empezamos a hablar un poquito del tema de la luz. La luz es una forma de energía que tiene hasta ahora un comportamiento que la física nos llama a que es en forma de ondas y de partículas. Esas ondas se caracterizan en su comportamiento pues ondulatorio, esos fotones son esos pequeños paqueticos de energía. Esos paqueticos de energía se caracterizan en su parte ya en la luz midiéndola en forma ondulatoria. En esa trayectoria vienen con unas cosas, con una cantidad que llamamos longitud de onda, una dimensión que llamamos longitud de onda. Una longitud de onda es una distancia entre dos cresticas. En esta, por ejemplo, nosotros podemos ver que las crestas, esta es más larga, esta es más cortica. Esta que es más cortica, eso que se llama longitud de onda, lo denominamos en una ecuación de energía, ojo aquí, de energía,
la llamamos esta lambda, que es longitud de onda, y cuando esa longitud de onda es muy chiquita, esta energía se vuelve más grande. Entonces, esa energía nos proviene a nosotros en general de lo que llamamos luz, que es la luz visible dentro del espectro electromagnético. Esa es la que se aprovecha por las plantas. Entonces, esa luz visible nos viene del sol. Y ese conjunto de tipos de radiaciones que tienen distintas longitudes de onda se acomodan en una tablita que acabo de mencionar, se llama un espectro electromagnético. ¿Por qué hago ese énfasis con la energía? Porque es que la fotosíntesis hace uso de esa energía para con dióxido de carbono, agua y esta energía formar estos compuestos que se convierten luego para nosotros en alimento. Solo por mencionar el potencial de la fotónica en sí misma como una tecnología, en la sola Unión Europea creció de 228.000 millones de euros del 2015, se duplicó prácticamente del 2005 al 2015 y para el 2020 se espera llegue a los 615.000 millones de euros y provee un empleo directo a unas 300.000 personas. Ojo, esto es solo Europa y Europa es uno de los grandes polos de la fotónica, pero Estados Unidos, Japón, el propio China y Corea, pues son en esto unos países realmente muy adelantados, o sea que el mercado es mucho más grande que esto. Voy a mencionar como un abrebocas a lo que sigue en adelante de las secciones que tenemos, pues para comentarles ejemplos concretos de cómo se utiliza la fotónica en la agricultura. Tenemos el tema de iluminación artificial, que es muy útil en los procesos de invernaderos, los sensores, que ya son supremamente avanzados, que están adosados ya a dispositivos como drones para captura de imágenes, también están puestos en satélites, entonces aquí hay unos grandes potenciales que los compañeros explicarán, y la parte de nuevos materiales para la provisión de energía, que a mí me parece particularmente relevante, también para las nuevas potencialidades de esta agricultura con mucho menos consumo energético. Con lo que hemos visto, con las potenciales de los retos que tenemos inminentes y grandes en el tema de la seguridad alimentaria y la provisión de alimentos, urge la transformación digital en toda esta cadena. Y la fotónica puede participar mucho en esta transformación. Si uno lee aplicaciones, si uno lee servicios, se va a encontrar que en toda esa cadena, desde el cultivo y la cosecha, la cadena de suministro y la transformación, ahí vamos a encontrar cómo la fotónica ha trabajado y continúa proveyendo soluciones. Por ejemplo, voy a mencionar un par de casos acá: desarrollo de sistemas de sensores para monitoreo de humedad y nutrientes en suelo, desarrollo de iluminación artificial para mejorar el crecimiento de plantas, desarrollo de sistemas de control de cosechas a partir de características como tamaño y color. Por ejemplo, la maduración también es una cosa que se hace a través de la fotónica. En la cadena de suministro se puede hacer instrumentación para que el consumidor final vea el estado de los alimentos. Está la parte de sensado de contaminantes y de degradación de alimentos, por ejemplo, en la etapa de distribución, el tema de desarrollo de etiquetas inteligentes que le avisen al usuario el estado de un producto, por ejemplo, o su trazabilidad desde cosecha, desde cultivo hasta el punto de distribución. Y en la parte de transformación, pues también se adiciona, llamamos transformación a todo ese proceso industrial ya de empaquetar alimentos, procesarlos, y ahí la fotónica también en controles de calidad de alimentos, en la parte de inocuidad alimentaria, digamos así, en ese proceso de transformación de estos alimentos. Entonces, eso es como un pequeño abrebocas de lo que va a ser. A mí me parece mucho más interesante todo el tema de lo que tiene que ver con la iluminación, el sensado y los materiales. Entonces, ahí vamos a trabajar otro poquito. En esta parte me corresponde la parte de iluminación para el control de crecimiento de plantas. Esto realmente no es nuevo. A mí me parece que el tema ya viene de verdad trabajándose hace varios años.
empezó obviamente en los países europeos. Digo obviamente porque esos ciclos de ellos fuertes de estaciones los deja en ocasiones con frío extremo y pocas horas de luz. Entonces ellos empezaron a trabajar esta agricultura que es indoor. No necesariamente invernaderos, pueden ser incluso bodegas, en donde se establecen unas camas donde se plantan alimentos. Esto no usa usualmente sustrato, tierra, sino que se utilizan líquidos con nutrientes para las plantas, con lo cual, por ejemplo, el riesgo de contaminación por gérmenes o bichos que vengan en la tierra es muy baja, pero, ojo, estamos dentro de techo, con lo cual, ¿cómo le proveemos la luz que proporciona la energía a los alimentos? Entonces, esta es la parte, pues, como interesante de toda esta aplicación. ¿Qué es las cosas que tendríamos que gestionar para el crecimiento de las plantas? ¿Qué variables? La temperatura, el control del dióxido de carbono, la humedad relativa, la combinación de luz, la fertilización, el tema de control de plantas, en fin. Todos estos factores afectan ese crecimiento de las plantas, y lo que se hace cuando estamos en sitios indoor es tratar de controlarlas. Una cosa importante en la que nosotros vamos a enfocarnos es en esta parte de la iluminación. Perdón, a ver qué. Acá. ¿Por qué esa parte de iluminación es tan importante? Porque es justamente el sustento del proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis, voy a hacer otra vez aquí la claridad, nosotros no somos expertos, es un proceso realmente complejo, muy bonito de la naturaleza, en donde ocurre un proceso metabólico donde la planta absorbe luz en su aparato fotosintético vegetal, y esa absorción de energía la convierte en una energía, digámoslo así, o en un potencial químico, que es ahí donde ya producimos los alimentos o compuestos como la glucosa, por ejemplo. La fotosíntesis obviamente es muy importante por muchas razones, principalmente pues por la provisión de los alimentos, pero una cosa que es muy atrayente y muy bonita es ese proceso de cómo luz que proviene del sol, esa planta absorbe esa energía y la convierte en esa energía química que luego para nosotros se traduce en alimento. Esa es una parte muy bonita. Hay muchos videos que sustentan, que explican claramente este proceso de la fotosíntesis, que, como les digo, es un proceso de la naturaleza bellísimo, donde intervienen muchas partes de la planta y que hace pues que sea indispensable para ese proceso esa absorción de esa energía lumínica. Esa fotosíntesis básicamente, y la clorofila A, que es esta que tenemos acá, es la más común en las plantas, más universal, digámoslo así. Esa clorofila A absorbe la luz que viene de ese espectro, de esa fuente maravillosa que es el sol, que esa luz que viene en un amplio espectro, nosotros aprovechamos una que es solamente ese rango, este par que se llama, que es el rango de luz fotosintéticamente activa, es decir, la que absorben las plantas para su proceso. Entonces, vemos que hay unos picos de absorción de la luz, unos picos. Vemos claramente unos muy cercanos al azul y unos muy en el rojo. Ahí están dos picos importantes. Vemos que la absorción en el rango verde amarillo no es mucha, y por eso aquí veremos que esa luz es reflejada, no es absorbida, reflejada, y por eso vemos mayoritariamente este color por todos lados verde de nuestra naturaleza, de nuestras plantas. La luz, si ya tengo claro que puede absorber en dos franjas, yo diría, entonces la luz la puedo manipular con el fin de obtener mayores rendimientos de la planta. A mí en la parte que me parece más interesante y de cara a nosotros que tenemos luz de 10 horas al día, es cómo hacer esa combinación de luz artificial y luz natural. Y en la luz artificial
también un poco retomando la experiencia de los países europeos, como es luz artificial, hombre, claro, estamos añadiendo algunos costos, pero donde se tiene la ganancia acá es que el crecimiento es mucho más acelerado y la posibilidad de que la semilla no se pierda y germine es mucho más alta, es decir, mejoramos la eficiencia de germinación, pero además aceleramos el crecimiento de las plantas. Hay tres principios de la luz que nosotros controlaríamos ahí en ese caso, que es la calidad, o sea, la combinación de los colores que se necesitan en las distintas etapas de crecimiento de la luz, la duración, es decir, no es, la luz tiene dos ciclos, el ciclo de luz y el ciclo de oscuridad. No se trata de estar iluminándola porque no hace su otro proceso necesario para el crecimiento del ciclo de Kelvin, creo que se llama, y la cantidad, pues el número de fotones con los que hay que irradiar. Esta parte va a merecer una explicación más adelante. Con lo cual, entonces uno diría, si tengo luz natural y la tengo caracterizada, podría tener luz artificial que mejore el proceso. Eso los europeos lo pensaron desde hace rato porque pues obviamente ellos tienen periodos de producción de luz muy baja, de muy poca cantidad de luz en el día. Y eso, claro que sí. Entonces, si uno se pone a mirar, pues tenemos distintos espectros de distintas lámparas, desde luz natural como la tenemos aquí diurna, hasta LEDs, pasando por bombillas incandescentes. Miremos que, por ejemplo, una bombilla incandescente tiene muy poco en el azul que lo necesita la planta. Este LED, por ejemplo, se optimizó para el azul, el otro LED se optimizó un poco más hacia el rojo, y esa combinación de colores es lo que es importante en el diseño de esa luz artificial que provea esas longitudes de onda que van a ser absorbidas para la planta, con el fin de que tengan pues su proceso para la energía suficiente para su proceso de fotosíntesis. Entonces, en resumen, tenemos dos colores que son básicamente reflejados, que son el verde y el amarillo, y dos colores que son absorbidos. El azul lo utiliza básicamente para el crecimiento vegetativo tras germinar y también en el proceso de floración, y el rojo particularmente se utiliza mucho, está en estas longitudes de onda. Esta cantidad que se llama nanómetros es la forma en que manejamos, distinguimos esas rayitas del espectro electromagnético que más adelante nuestros compañeros explicarán, entre 400 y 500 nanómetros, por ejemplo el azul, y el rojo lo distinguimos entre 600 y 300 nanómetros, es decir, esta tiene más poquita longitud de onda, esta tiene más larga longitud de onda, con lo cual esta es más energética que esta, por ejemplo. Y la luz, entonces, bueno, y aquí dice que es pues mucho más, ayuda a la regulación de la producción de los frutos, y el verde pues no es absorbido, verde amarillo básicamente no, y eso es lo que vemos reflejado pues en la naturaleza. Ya teniendo esto claro, vemos distintos ejemplos de cómo puede ser la iluminación dentro de un área cerrada, A mí particularmente me gustaría pensarlo en dos formas. Claro, puede ser el crecimiento total de plantas o puede ser hasta un punto de germinación y luego se sacarían pues a intemperie a luz solar. Porque eso, en esas investigaciones que han hecho en otros países que esto lo han utilizado ya un poco con más tiempo y han podido evaluar resultados, por ejemplo, puede cambiar algunas propiedades organolépticas de los alimentos, de las plantas, por ejemplo, particularmente las hortalizas. Entonces aquí vemos una combinación de colores que serían las ideales para que crezca este tipo de planta. Y ojo, no es la misma para todas las plantas. Cada planta tiene esa absorción específica que necesita para producir y para crecer. Esta es una aplicación comercial que ya se ve, si uno busca en Amazon o en Alibaba, va a encontrarse este tipo de dispositivos ya hechos pues para invernadero. Y aquí quería llamar la atención porque esta, por ejemplo, es una plantación muy grande de cannabis, ya dado para uso terapéutico, por ejemplo, donde esto se empezó a aplicar hace mucho tiempo en otros países, justamente pues para aprovechar las propiedades que tiene el cannabis y la producción entonces bajo techo, en invernaderos. Y aquí ya esta es como parte de lo último que voy a explicar para darle paso a mis compañeros, y es que
desde antes se creía que solo era necesario medir, bueno, no, la cantidad de luz que tiene una lámpara, la potencia que mide una lámpara, no señores, hay una cantidad que veo ya realmente muy establecida incluso dentro del medio de la agricultura, que se llama esta cantidad del Daily Light Integral. Esto es como la lluvia, que me gusta mucho esa analogía porque es muy cercana. ¿Cuánta lluvia de luz requiere una planta? ¿Cuánta lluvia de luz, de fotones? Entonces se mide por metro cuadrado, pero la diferencia es que se mide en el día, en 24 horas. ¿Cuánta recibo? Porque ¿de qué me sirve saber a las 12 del día? No, ¿cuánta recibió a lo largo del día? Y podemos observar que hay una gran diferencia cuando recibe una dosis más alta, en este caso de estas lechugas, que con una similar que recibió mucho menos dosis de fotones. Entonces, ¿qué es lo interesante? Y yo me quejaba, pero ayer ya vi como un mapa de Colombia que me llamó la atención buscando como imágenes de estos mapas. Estados Unidos lo tiene claro, hace mucho tiempo tienen publicado su análisis de DLI en todo el estado, en todas las épocas del año, desde enero hasta diciembre. Y tienen cuáles son, por ejemplo, es claro ver que en el verano del norte vemos pues una radiación, una lluvia de fotones altísima que no alcanzamos a tener nosotros tampoco acá en estos meses, pero observemos la baja densidad de fotones en los meses de invierno, por ejemplo, ¿cierto? Y va empezando a subir conforme se van acercando a la estación de la primavera, donde se hace cultivos, y luego maduración, cuando tenemos una alta densidad de esas lluvias, y luego viene pues la parte de recolección generalmente de septiembre, octubre. Colombia, miremoslo, a mí me llamó la atención porque yo siempre me quejaba de que no teníamos estos planos de DLI, me encontré esta página de Osram que hace este mapa. Nosotros no tenemos, que me gustaría verlo, no lo encontré en esta exposición, a lo mejor hay en esta presentación de esta página de internet, a lo mejor tengamos esto para distintas épocas del año, pero dice aquí, este es el mapa anual. Me gustaría ver si esto cambia mucho con el tiempo, pero me llamó la atención, por ejemplo, el Amazonas. Esta que pues tiene una riqueza vegetal tan grande, está por este lado de 26, 28 DLI. Y de Ecuador también es que la zona amazónica pues se ve claramente esta radiación de luz. Por aquí se vuelve mucho más energética, que es... perdón, al contrario, ¿no? No, sí, se vuelve más energética con el amarillo, o sea, vamos echando más fotones en el tiempo y bueno, aquí está la formulita cómo se calcula, que son micromoles por metro cuadrado, por segundo. Todo esto es una fórmula de conversión de horas a segundos y de micromoles a moles, entonces es una formulita interesante. Hay aparatos como los fotorradiómetros que también podrían ayudar en esta medición, pero son muy útiles porque así como yo me cuido de que mi cultivo tenga una irrigación de agua suficiente, deberíamos también estar midiendo que tenga esta inyección de fotones de luz necesarios para su crecimiento. Entonces, esta es parte de las cosas que podríamos estudiar con la fotónica y dar soluciones. Y otra cosa pues interesante, y ya para culminar, ¿dónde se aplica todo esto? Esto se aplica en los invernaderos básicamente o en espacios cerrados. No creamos que solo poner las lámparas es lo suficiente. Todo el tema de radiación solar, más lo que proveen los techos de vidrio de radiación, más el calor, más la interacción entre las distintas plantas. Es decir, hay un montón de ondas que están no solo provenientes de la luz artificial, sino de incluso la iluminación de los techos y las propias reflexiones que se dan al interior de los invernaderos, que requieren un diseño más cuidadoso si estamos hablando pues de agricultura de precisión. Finalmente, entonces, áreas para trabajar.
El diseño de radiación para cultivos verticales es una cosa muy interesante, esa combinación de luz natural y radiación artificial para tener un mejor alimento y un menor consumo energético. Los propósitos de todas estas tecnologías fotónicas, en particular esta, es un mayor éxito en la germinación de semillas, una mayor productividad al tener un crecimiento más acelerado y una mejor calidad nutricional si yo soy capaz de crear la dosis perfecta de estos nutrientes, de esta luz para producir unos nutrientes específicos. Por ejemplo, yo entiendo que en el cannabis se está haciendo muchos estudios al respecto para mejorar la producción de estas sustancias que son aprovechadas para la parte médica. Entonces, conservando características en general organolépticas, pero eso sí mejorando la calidad nutricional. Yo ya con esto voy a darle paso a John James. Brevemente, entonces, agradecer nuevamente la atención de todos ustedes y bueno, entonces en este momento dejo de compartir mi pantalla para que ya siga mi compañero. Muy buenos días a todos, gracias al CEDARIT por la invitación y a todos los asistentes. Dentro de la fotónica podemos hablar de diferentes tipos de sensado. Vamos a centrarnos en dos componentes. En esta primera parte hablaré sobre imágenes e inteligencia artificial. Los sensores en la agricultura podemos catalogarlos de diferentes maneras y una de ellas son los sensores convencionales y los sensores fotónicos. Pero nosotros acá en la presentación queremos partir de que dentro de lo convencional vamos a incluir los sensores ópticos, que algunos también catalogan como sensores fotónicos, y los sensores electromecánicos. Ya dentro de la fotónica, digamos, donde vemos que hay mucho impacto en investigación y hay mucho para hacer y tiene un boom bien importante, está con imágenes combinado con inteligencia artificial y la espectroscopía. Entonces, en mi parte hablaré de las imágenes de inteligencia artificial. Primero quiero hablar un poco sobre lo de los sensores en agricultura de una forma convencional, los sensores ópticos de los convencionales. Es que básicamente todo sensor lo que hace es emitir una luz dentro de, puede ser espacio libre, una guía de onda, una fibra, se refleja en un objeto o dentro de algún material o algo mecánico que genera un cambio en la luz. Entonces, si el objeto genera un cambio, por ejemplo, en la fase, en la intensidad de la luz, o cambia su longitud de onda, el sensor va a recibir esa luz reflejada y con ella va a determinar de una forma muy precisa qué cambio hubo para determinar si hubo un cambio en la presión, en la temperatura, en el flujo, o una gran variedad de medidas dentro de lo más convencional de estos sensores optomecánicos. Estaría temperatura, distancia del pH, salinidad, presión atmosférica, profundidad, porque todos estos sensores tienen unas grandes ventajas comparadas con los tradicionales de mecánicos y en electrónica. Tienen inmunidad a la interferencia electromagnética, usualmente el peso es mucho más ligero, la resolución es bien importante, pequeños cambios en la longitud de onda, en la fase de la señal, podemos caracterizarla y mostrar un paso muy fino en la resolución de la magnitud que estemos midiendo, y la multiplexación de señales en esa misma red, porque podemos crear toda una red de sensores con fibra óptica y se van multiplexando en diferentes longitudes de onda sin interferir entre ellos en el momento de sensar. Entonces, en ejemplos podríamos mostrar una infinidad de ejemplos. Uno es, por ejemplo, el cultivo de ostras, donde esto es un problema que se tenía, que estas ostras atraen muchos contaminantes. Entonces, trataban ellos como de limpiar, identificar después y demás. Entonces, esta empresa Bosch desarrolló pues todo un sistema de sensado para determinar cuál es la mejor época del año para hacer como este cultivo, cuáles son las condiciones climáticas adecuadas, en qué sectores para poder hacer este cultivo de ostras, evitando la contaminación. Entonces no es solo pensar en la descontaminación, sino que, digamos, prever todos estos escenarios. Por ejemplo, los sistemas de irrigación. Muchos de los asistentes conocerán sistemas de irrigación convencionales, pues alguien abre una llave, otros temporizados, cada hora, cada 2 horas, cada día se activan unas llaves y prenden y termina la irrigación, pero con la óptica
nosotros podemos, con un sensor como estos que se muestran acá también de la Bosch, es determinar qué tanta humedad tienen las hojas. Entonces, con esta humedad que se tiene en la hoja, va midiendo y va a determinar, bueno, es momento de irrigar o no, sin necesidad, porque las condiciones cambian. Usted puede comprar un sensor convencional y decir que va a sensar, cronometrarlo cada hora, 2 horas cada día, pero usted no sabe si va a llover en estos días, cómo fue la humedad, si estuvo muy nublado. Entonces, con este tipo de sensores se puede reducir el consumo de agua, por ejemplo, hasta de un 20%. Con imágenes e inteligencia artificial, que pues es lo que quiero presentarles acá en esta segunda parte, se ha trabajado hace bastante, ¿cierto? La inteligencia artificial desde su boom en todo su trabajo, y las imágenes enfocado en agricultura partió de este ejemplo, algo que les quería mostrar. Es nosotros, el campesino, el agricultor, a ojo puede determinar y ver una hoja que tiene alguna enfermedad y decir, bueno, si tiene un color medio rojizo o es medio ovalado, significa que es un hongo de tal o es la enfermedad de tal, o que si las hojas están medio mordidas en las esquinas es porque es tal plaga, tal bicho, o algunos pesticidas y de pronto sueltan algunos colorantes, por ejemplo. Esto igual les mostraré ahora porque hay algunos que no, ¿cierto? Algunos que con una cámara no se puede determinar. Entonces, con todas estas variables del experto que conocemos en agricultura, él puede determinar y decir, bueno, con esta hoja él sabe qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en principio, se hizo un sistema normal clásico de reconocimiento de patrones, como una subárea o de la inteligencia artificial, donde todas las imágenes se van recopilando, el experto va diciendo qué es cada uno, se van etiquetando, las imágenes se tienen que procesar, ¿cierto? Hablando de una cámara convencional, va a haber ruido, va a haber mucho brillo en algunas partes, o si solamente me interesa estas regiones, entonces las imágenes todas se van organizando y se extraen las características más relevantes, por ejemplo, en este caso, color, ¿cierto? El ancho, el tamaño de la enfermedad, o las molduras, o una infinidad, ¿cierto? Aquí ya sería como de acuerdo al problema específico que se quiere evaluar y podemos hacer este problema desde el más simple, simplemente detectar está enferma o no está enferma la planta, o determinar qué tipo de enfermedad tiene y en qué grado está. Entonces, con esa recopilación de datos al inicial, ya después se pueden tomar diferentes fotos y hacer toda una clasificación usando técnicas de aprendizaje automático, llamado Machine Learning por el inglés. Entonces, algunos de ustedes también habrán visto en su celular que pueden descargar aplicaciones de sensado para determinar, por ejemplo, el nivel de clorofila o de crecimiento. Entonces, poder determinar, bueno, ¿está bien o no está bien? Entonces, el celular pues, puede dar una determinación con la aplicación. Sin embargo, esto depende mucho de las condiciones en que usted tome la foto. Si usted la toma foto, está muy nublado, está dentro de su casa, está en un lugar cerrado, pues digamos que estas fotos que usted va a tomar se van a ver muy diferentes. Entonces hay una limitación bien importante en ese aspecto, y por eso incluso un artículo reciente del año pasado, un grupo de John Deere en California que trabaja fuertemente en inteligencia artificial para agricultura, decía que la agricultura es el reto de los más importantes, por no decir el más desafiante para la inteligencia artificial. Ellos hablaban de un ejemplo de los granos de maíz, que si tenemos 2 clases de granos de maíz diferentes y se cultivan en zonas diferentes, en la imagen se puede ver igual. O el caso contrario, si el maíz es de clase diferente y se siembra en otras condiciones, con una imagen se puede ver igual. O al cabo de los días, de acuerdo al secado del grano, también las condiciones ya va a ser muy difícil de diferenciar. Entonces, que ahí es un trabajo y un reto bien interesante el de seguir abordando esos problemas de la agricultura. Entonces, por esto que desde hace varios años, o la última década, para evitar eso, se han tomado las fotos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en este caso, si queremos ver la madurez de un fruto, en este caso de un banano, aplicando un tipo de luz ultravioleta que no le haga daño al fruto, se pueden resaltar las características, ¿cierto? Así como las características que les mostraba ahora, las características de la madurez, es, bueno, si hay pedazos negros o el amarillo es más intenso. Entonces, si se pueden resaltar esas características, entonces hay que iluminar de una manera diferente. Pero ¿qué pasa? Que entonces necesitaríamos
cajas diferentes, iluminaciones diferentes para cada característica que nosotros queramos resaltar bajo ciertas condiciones. Eso sí, por lo menos en este caso se reduce el problema de la iluminación ambiental. Entonces, por eso el surgimiento de las cámaras multiespectrales para agricultura, sobre todo el boom cuando surgieron los drones. Entonces, ¿qué hacen estas cámaras, cierto? Todos han visto pues, que usan drones, cámaras multiespectrales, está en el boom en la agricultura desde hace ya varios años. Es que estas cámaras, a diferencia de las cámaras convencionales, tienen diferentes bandas. Entonces, tienen bandas, por ejemplo, el azul, en el verde, rojo, borde rojo, infrarrojo, y unas cámaras más costosas tienen bandas incluso más amplias, cámaras ya no de 5, sino de 10, de 40, 50 millones de pesos. Entonces, de acuerdo a esas, se va haciendo todo un análisis de cultivos y están aprovechando el dron porque, pues claro, mientras se va mirando persona a persona, pues el dron es una buena herramienta para hacer este análisis. Entonces, ¿qué hay de diferencia en esto? O sea, ¿yo por qué quiero ver en otras bandas? Pues lo que pasa es que hay características que de pronto a ojo, nosotros en el rango visible o con las cámaras convencionales, lo que estamos acostumbrados, no vemos las características adecuadas. Por eso les mencionaba, ¿qué tal si un pesticida nunca se detecta a ojo, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de pesticidas pues parecen como si fueran transparentes. Entonces, bueno, ¿será que en el infrarrojo sí vamos a detectar algo para determinar que un fruto está contaminado o no? Entonces, gracias a esto, pues se ha usado bastante. Uno de los puntos fundamentales en estos cultivos grandes y en zonas y terrenos es calcular el NDVI, del inglés que es índice de vegetación de diferencia normalizada, donde básicamente me determina la calidad del cultivo o el nivel de estrés, ¿cierto? Porque de acuerdo, si la planta está bien, la planta, digamos, está en buena salud, puede absorber mucho más rojo, pero si está reflejando otras bandas, por ejemplo, entonces se puede determinar y hay una métrica para determinar esto, entonces determinar si el nivel de estrés de la planta o si está saludable o no. Sin embargo, como una siempre queremos avanzar más, ¿cierto? La ciencia va avanzando más, queremos tratar de caracterizar todo lo que más se pueda en estos cultivos agrícolas y en otras circunstancias, incluso con otras aplicaciones. Por eso surgieron las cámaras hiperespectrales. Las cámaras hiperespectrales ya no solo pues estamos hablando de 6-9 bandas, sino imagínense todo un conjunto de imágenes, digamos que esta es la que ve el ojo humano y estas otras están en otras longitudes de onda. Entonces, básicamente, usted toma una foto y lo que tiene son múltiples copias de la foto, pero en diferentes longitudes de onda. Entonces, puede que en unas longitudes de onda, en una foto que se vea en este rango de, por ejemplo, se determinen las características propias que usted necesitaba para saber qué es la enfermedad que le estaba ocurriendo al fruto, o cuál es el pesticida que está infectando, o para determinar algo en particular. Entonces, ya no se está limitando, sino que como les mostraré al final de la presentación, pues ya, digamos, el reto es, bueno, las características cuáles son, ¿cierto? Entonces de esto hablaré ya más adelantico. Entonces en las imágenes hiperespectrales, teniendo ya un rango mucho más amplio, porque ya podemos determinar muchas más cosas, se pueden detectar desde segmentar, o sea, digamos en un mapa puedo yo detectar cuando hay árboles, hay metales, hay suelos, si el suelo es propicio para cultivos, ¿cierto? Diferenciar esos suelos, por ejemplo, en esta época del posconflicto, determinar cuáles cultivos de los que están incautados o terrenos más bien pueden ser propicios para qué tipos de cultivos, para poder darle como brindarle una solución al agro, ¿cierto? Y a los campesinos. También con estas imágenes hiperespectrales desde el aire, por ejemplo, en un dron podríamos determinar el tipo de lechuga, hacer una categorización de los cultivos de una forma bien ordenada y aprovechando también pues, para detectar lo que se quiera, ¿cierto? En paralelo muestro el sensado remoto usando el LIDAR, ¿cierto? LIDAR es una tecnología que incluso surgió tal vez, no sé si en los años 80 tal vez o 90, hace mucho, pero empezó a tener boom en los últimos años. Básicamente, ¿cómo funciona el LIDAR? Entonces imaginémonos el LIDAR como un láser, un conjunto de láseres, ¿cierto? De acuerdo a cómo se construye el sensor. Imaginémonos, por ejemplo, en un dron o en esta avioneta. El láser va apuntando, las longitudes de onda van bajando y cayendo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el Amazonas, que todo es boscoso, ¿cierto? Una zona donde haya muchos árboles, si tomamos fotos,
pues vamos a ver solamente la parte de encima, pero la longitud de onda del láser va cayendo, va bajando, y algunas van a rebotar y determinan dónde hay hojas y árboles, pero hay otras que continúan bajando porque tienen otra frecuencia que puede pasar y sigue. Entonces podemos hacer un mapa 3D, ¿cierto? Todo un levantamiento topográfico, y ojalá incluso bajar al subsuelo, ¿cierto? Digamos, determinar donde hay minas y todo, pues otros asuntos, o por ejemplo la dispersión de semillas, para ver dónde hay más semillas que en otro lado, para que quede un barrido pues bien completo. También se ha usado para elevación de terrenos, ¿cierto? Explorar, como les mencionaba, pues qué tipo de cultivos o terrenos que son hábiles para esto, objetivos militares, también en oceanografía para mirar bajo del mar. Y esto lo pongo en paralelo con las imágenes hiperespectrales, es porque realmente con este sensor LIDAR podemos construir imágenes hiperespectrales, ¿cierto? Con todo este levantamiento de los cultivos o levantamiento topográfico tal vez. Entonces yo les decía ahora que bueno, y el tema entonces de las características, porque si al comienzo es muy fácil decir, pues es que el hongo tiene tal color, tiene tal forma, ¿qué hacemos en estos casos donde tenemos cientos o miles de imágenes por cada, llamemos, fotografía que nosotros realicemos? O en el LIDAR cada punto, o sea, una cantidad de píxeles impresionante que requiere mucha memoria. Y es por eso que pues ustedes, los que trabajan en inteligencia artificial, han escuchado mucho el Deep Learning, aprendizaje profundo, una subrama del Machine Learning, del aprendizaje automático, que este es basado propiamente en redes neuronales y es ver. Yo sé que a veces es complicado que nosotros mismos sepamos cuáles son las características adecuadas para identificar una enfermedad o identificar un problema de otro. Entonces se programan estas redes neuronales tal que ellas mismas extraigan sus características. O sea, ellas se van entrenando y de acuerdo a todo un mecanismo de entrenamiento y de testeo, ellas van adecuando y van a decir, bueno, cuáles son las características adecuadas, ¿cierto? Entonces de una sola imagen pueden detectar diferentes zonas que de pronto nosotros a ojo digamos, ve, pero es que esto no veo si es un borde, si es un contraste, si es un brillo, pero son las adecuadas para poder hacer una clasificación de lo que queramos resolver. Entonces aquí para finalizar y darle entrada a la profesora Zuli, dado el costo de las cámaras hiperespectrales, se puede hacer, hay estudios recientes del 2017 hacia acá con imágenes multiespectrales, que las cámaras son ya de más bajo costo, como les mostré al inicio, junto con técnicas de espectroscopía, ¿cierto? Ya con técnicas de espectroscopía, digamos, más simples, tomando lo más simple de ambas áreas, y al unirlas tratar de crear imágenes hiperespectrales o tratar de determinar con exactitud cuáles son las diferencias pues, de lo que queramos clasificar. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Le doy paso a la profesora Zuli para que comparta la presentación. Sí, un segundo, por favor. Claro que sí. Mientras tanto, para todos, recuerden que las preguntas nos las pueden ir formulando en el chat que ven en su pantalla al lado derecho, y al final de las presentaciones de los profes las formulamos. ¿Listo? Gracias. Adelante, profe. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco sobre espectroscopía. El profesor John nos había comentado que dentro de la aplicación de la fotónica a la agricultura existen dos grandes ramas, que son las imágenes y la espectroscopía. Ahora yo voy a hablar un poco en más detalle sobre las técnicas de espectroscopía más utilizadas. Antes de iniciar, me gustaría recordar que la espectroscopía es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción y emisión de energía radiante. Aquí aparece un concepto muy importante, que es el concepto de la radiación electromagnética que mis compañeros habían comentado, que debemos entender bien antes de proseguir. La radiación electromagnética es básicamente la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía.
Existen muchos fenómenos muy familiares para nosotros que están relacionados con la emisión de radiación electromagnética, como por ejemplo la luz visible, de la que tanto hablaron mis compañeros, las ondas de radio, las de telefonía, televisión, eso por mencionar algunas, porque en la realidad hay muchísimas más. Bueno, la radiación electromagnética, como la profesora Ana comentó, es caracterizada por un parámetro que se llama longitud de onda. En esta figura se muestra una porción del espectro electromagnético. Aquí observamos 7 regiones divididas por tipo de radiación. Tenemos ondas, radiación radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Bueno, ahora una vez ampliado ese concepto de espectro electromagnético, podemos volver al concepto de espectroscopía. Ya entendimos entonces que la espectroscopía es esa interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Y para dar un ejemplo, quiero mostrar el espectro del Sol. El Sol es nuestra principal fuente de radiación electromagnética del sistema solar y podemos observar que esta radiación está compuesta por radiación ultravioleta, visible e infrarroja. ¿Qué pasa cuando durante un día muy soleado nos exponemos al sol? Nosotros vamos a ver que después de algunas horas nuestra piel se va a poner roja y eso se debe a que absorbimos la radiación del sol. Bueno, dentro de las técnicas de espectroscopía más utilizadas en la agricultura se destacan las técnicas de UV-Vis, fluorescencia, infrarrojo y Raman. La espectroscopía se aplica a inspeccionar cualidades internas que son externamente invisibles, como el ejemplo que mostró el profesor John, que medían la humedad en la hoja y con eso controlaban la irrigación del agua. Entonces la espectroscopía te permite este tipo de información. Bueno, la espectroscopía de UV, Vis y infrarrojo es ampliamente utilizada para identificar constituyentes internos de productos agrícolas, medir contenido de humedad, medir, por ejemplo, proteínas y azúcar en papas, incluso la cafeína en el café. Esos son solamente algunos ejemplos. Ahora, la fluorescencia es, por ejemplo, utilizada para la detección de mercurio en peces. La técnica de Raman puede ser utilizada para la detección de restos de pesticidas y control de calidad de semillas. Estos son apenas algunos ejemplos. Bueno, estábamos diciendo que entonces la espectroscopía es esa combinación de la radiación y la materia. Vamos a ver qué radiación es utilizada para cada técnica. En el caso de la UV-Vis, que es ultravioleta visible, entonces el nombre ya nos indica. Vamos a utilizar radiación de la ultravioleta y el visible. En la fluorescencia utilizamos parte del visible y del infrarrojo cercano. En el infrarrojo, todo el espectro del infrarrojo, que es un espectro más amplio y de hecho está dividido en cercano, medio y lejano. Y Raman ya es una técnica que puede utilizar parte final del UV, visible e inicio del infrarrojo. Bueno. Perfecto. Ahora, antes de hablar específicamente de cada técnica, me gustaría mostrar un esquema general de una medida de espectroscopía. Bueno, como comentamos, la espectroscopía es la interacción de la radiación electromagnética y la materia con absorción y emisión de luz. Esta definición ya indica que necesariamente debe existir una fuente de radiación electromagnética que va a depender de cada técnica. Ya vimos que cada técnica trabaja en un rango diferente. La muestra de interés, lo que queremos analizar, y un detector que me permita cuantificar tanto la absorción como la emisión, que son los dos procesos que median en la espectroscopía. Bueno, en esta animación ilustra una medida en transmitancia. Pueden ser medidas en reflectancia, como en reflexión, como el profesor John comentaba del LIDAR, es una medida en reflexión. Esta es un ejemplo en transmitancia. Veamos. Tenemos una fuente de luz, tenemos una fuente de radiación electromagnética. Aquí tenemos como una bombilla. Esa luz es guiada hasta la muestra, que es la materia que yo quiero analizar.
una parte de la luz pasa, después yo guío esa luz hasta un componente óptico que se llama red de difracción, que lo que hace es separar esas diferentes longitudes de onda, después eso es guiado hasta un detector de radiación, que conectado a un computador me puede dar una curva como la ilustrada en esta figura. Bueno, aquí, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando la transmitancia. La transmitancia está relacionada con la absorción de la radiación electromagnética. Bueno, a partir de estas curvas es posible determinar grasas, proteínas. Específicamente, esta curva corresponde a 5 muestras de leche con diferentes concentraciones de grasas. Bueno, ahora vamos a ver el principio de operación de cada una de las 4 técnicas y mostrar un ejemplo. Y vamos a iniciar con el UV-Vis. Bueno, el principio básico del UV-Vis es la absorción de radiación en el rango de longitudes del ultravioleta y el visible. La radiación puede ser absorbida por los electrones, lo que lleva a que la intensidad de la radiación transmitida sea menor. Si la concentración de estas moléculas o elementos que absorben la luz es aumentada, entonces yo voy a tener menos transmisión de luz. Veamos una animación. Yo tengo aquí la radiación incidente, incide en la muestra, excita a los electrones que están representados pues, por este movimiento, haciendo con que la radiación transmitida sea menor. Si la concentración de esas moléculas, como les estoy, entonces la transmisión es menor que la incidencia, ¿no es cierto? La radiación transmitida es menor que la incidencia. Si yo aumento la concentración de esos elementos que absorben la luz, entonces ellos van a tener una transmisión menor. Veamos esto desde el punto de vista de niveles de energía. Esto puede ser representado como un electrón que está en un estado de menor energía, absorbe el fotón, va para un nivel de energía mayor y después él va para su estado de menor energía. Eso hace entonces que parte de la energía sea absorbida, entonces tenga menor transmitida. Perfecto. Bueno, una aplicación de esta técnica es, por ejemplo, la cuantificación de contaminantes en huevos. Esta figura muestra la absorbancia en función de la longitud de onda. Podemos observar que para longitudes de onda que están entre 330 y 500, aumenta la absorción en función de los contaminantes. Entonces, esta sería una de las aplicaciones del UV-Vis. Ahora voy a mostrar un poco sobre la técnica de la fluorescencia. La técnica de la fluorescencia es semejante a la de UV-Vis, siendo que en este caso, cuando el electrón vuelve al estado no excitado, emite un fotón. De esta forma, en la fluorescencia, la grandeza de interés es la medición de ese fotón emitido, que sirve para identificar compuestos y, por ejemplo, sus concentraciones. Veamos una animación. Yo tengo la radiación incide en la muestra, excita a los electrones, como estábamos viendo, después pasa por un estado intermediario y antes de volver al estado de menor energía, él emite un fotón. Ese es el parámetro de interés en esta técnica. En el diagrama de energía, bueno, igual tenemos el electrón en un estado de energía menor, él va para un estado de energía mayor, después pasa por un estado intermediario y antes de ir para el estado de menor energía emite el fotón. Una de las aplicaciones de esta técnica es, por ejemplo, la cuantificación de la riboflavina. La riboflavina es la vitamina B12. En esta figura se ilustra la fluorescencia de la riboflavina. Observe que está siendo excitado con una luz azul. La fluorescencia entonces corresponde al verde. Esta técnica es importante ¿para qué? Les voy a dar un ejemplo. En los procesos de pasteurización de la leche, dependiendo de la temperatura y el tiempo, usted puede degradar la vitamina. Esta técnica entonces permite cuantificar el estado de la vitamina, si está degradada o no. Bueno, ahora entonces vamos a ir para una otra técnica que es la técnica de infrarrojo.
En la espectroscopía infrarroja, la radiación incidente tiene una energía menor y causa vibraciones en las moléculas en vez de las transiciones de energía que observamos en las técnicas anteriores. Estas vibraciones son características de cada molécula. Luego, la técnica puede y permite identificar algunas especies moleculares y sus modificaciones. Algunas de las vibraciones son vibraciones de tensión, flexión, pueden ser simétricas, antisimétricas. Hay más tipos de vibraciones, pero yo solamente ilustré dos. Veamos una animación. Entonces, cuando la radiación incide en la muestra, se dan las vibraciones. Por ejemplo, aquí estamos observando una vibración de tipo tensión simétrica. O puede ser una antisimétrica tensión. O puede ser de flexión, como ilustrado aquí. O es simétrica o puede ser antisimétrica. Entonces ya dijimos que esa es una característica de las especies. Entonces con eso yo voy a poder entonces identificar especies, ¿no es cierto? El gráfico muestra el espectro de absorción para diferentes semanas de maduración de olivas. Entonces esta técnica permite definir eso, cuál es el grado de madurez de mi producto. Es específico, es para olivas. Repare que el pico de intensidad, entonces son diferentes semanas. Iniciamos en la semana 16, 19 y vamos hasta la 36. Observe que el pico centrado en 1517 sufre una atenuación a medida que el fruto se va madurando. Entonces esta técnica sirve para ese tipo de aplicaciones. Bueno, ahora la última técnica, que es la Raman. Contrariamente a las técnicas anteriores, la técnica Raman detecta la dispersión de radiación electromagnética incidente. En este caso, los fotons se dispersan con una longitud de onda diferente a la longitud de onda incidente. Este proceso se llama efecto Raman. Considerando que el efecto Raman es típicamente menos intenso que la fluorescencia, la fuente de radiación utilizada es un láser. Veamos una animación. Entonces, el láser incide en la muestra y da lugar a la dispersión de dos fotons con longitudes de onda diferentes, representados aquí con dos colores diferentes, denominados stocks y anti-stocks. En un diagrama de energía, nosotros podemos ver esto de la siguiente forma. Tenemos dos electrones en dos niveles diferentes de energía. Y cuando la luz incide, absorben esa luz, esos fotones, ellos van para niveles de energía mayores, que se llaman virtuales, y después vuelven al estado de menor energía. En ese momento, entonces, ellos emiten esos dos fotons. Bueno, la espectroscopía Raman proporciona una información similar, pero complementaria a la espectroscopía infrarroja. Ambas pueden ser consideradas para el reconocimiento de especies moleculares. Funciona como una impresión digital. Veamos aquí una aplicación. Es la identificación de aceites o, por ejemplo, restos de pesticidas en frutas. Esta figura corresponde al espectro de transmisión de diferentes aceites. Podemos ver que cada uno tiene un patrón diferente, lo que caracteriza a cada aceite. Bueno, ahora vamos a ver un panorama de las posibles aplicaciones de esta técnica. Veamos, por ejemplo, en frutas, la técnica de Raman es utilizada para la detección de residuos de pesticidas en manzanas. Y podemos ver que hay otros ejemplos. En vegetales, por ejemplo, la identificación de proteínas, glucosa en tomates usando la técnica de infrarrojo. También en granos puede ser utilizada para la evaluación de viabilidad de semillas de maíz usando infrarrojo y Raman. Para carnes, por ejemplo, puede ser utilizada la técnica de infrarrojo para ver la adulteración de carnes. La UV-Vis infrarrojo puede ser utilizada para la detección de contaminantes en huevos, que ya vimos en el ejemplo. En bebidas
Por ejemplo, esta es bastante interesante, la identificación de origen geográfico de café, utilizando la técnica de infrarrojo. En comercial, la técnica de infrarrojo es utilizada para determinar proteínas y lípidos en caucho natural. Eso es importante porque define las propiedades mecánicas. Y en plantaciones, para la inspección de la calidad del suelo, detección de nitrógeno, detección de tipo de plantas, se pueden utilizar la infrarrojo y la visible. Bueno, con esto yo cierro y doy paso para mi compañero Juan Diego Zapata. Un segundo, yo comparto acá la pantalla. No puedo compartir mi pantalla aquí, algo pasa. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Listo, Juan, ya debes de poder. Ah, listo. Gracias. Listo. Sí, señora. Sí, profe, ya lo vemos. Bueno, buenos días para todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en esta última parte para cerrar la charla de... Sí, permítame aquí, yo inicio el video. Voy a hablar en esta última parte de la charla en cómo los materiales a escala nanométrica pueden ayudar en muchos frentes de la agricultura, en lo que es en la parte de cultivo, en la parte de pesticidas, en la parte de feminicidas y en la parte de energía como tal. Esto es una nueva tecnología que se está implementando en muchos países con excelentes resultados. Entonces, como esto va a ser breve, voy a hablar aquí. Voy a hablar un poco de lo que es el mundo nano, porque es importante algunos materiales a escala nanométrica y sus propiedades, y voy a citar rápidamente algunas aplicaciones en agricultura que se pueden desarrollar con este tipo de materiales. ¿Por qué es importante el mundo nano? Como ustedes pueden ver en la parte del espectro, el mundo nano es un mundo donde el tamaño de los objetos, el tamaño de las partículas o el tamaño de los cristales es a escala nanométrica. Entonces, el tamaño de un átomo es más o menos del orden de 10 a la menos 10 metros. Cuando estoy en escala nano, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros, que es un nanómetro. Entonces, es una escala bastante pequeña donde las propiedades electrónicas, mecánicas, térmicas de los materiales cambian significativamente con respecto a los materiales que tienen materiales tipo buque. En estas imágenes acá, donde ustedes pueden ver diferentes colores, entonces es un mismo material, son cristales de un mismo material, pero sintetizados a escala cada vez menores. Eso significa lo siguiente, que no es lo mismo tener lo que se llaman nanopartículas de tamaños micrométricos a tener nanopartículas sintetizadas a escala nanométrica. ¿Por qué? Porque hay un factor muy fuerte que se llama el factor de confinamiento cuántico y las propiedades de absorción. Ustedes pueden ver que a pesar de que es el mismo material, el hecho de que sea sintetizado a escalas cada vez menor, sus propiedades de absorción y sus propiedades ópticas que se pueden reflejar
en la forma como vemos el color, van cambiando significativamente. O sea, a medida que voy disminuyendo las dimensiones o la dimensionalidad del material, va a haber un mayor confinamiento cuántico y eso hace que las propiedades eléctricas y ópticas cambien. Yo aquí pongo el ejemplo con una burbuja de agua. Cuando la burbuja interactúa con una burbuja de jabón, con la luz, no es lo mismo que cuando la luz interactúa con un vaso de vidrio. Entonces, podemos ver que el vidrio se ve, cuando la luz pasa por el vidrio es transparente a determinadas longitudes de onda, mientras que con la burbuja se pueden ver diferentes colores. Muy bien. ¿Qué es y cómo se obtiene un material a escala nanométrica? Digamos que los materiales a escala nanométrica se obtienen utilizando inicialmente una técnica que se llama exfoliación micromecánica. Aquí yo puse un ejemplo particular con el caso del grafito, donde a partir del grafito en estado Bucchi, por medio de una técnica de exfoliación, se pueden obtener diferentes capas de grafito y diferentes alótropos de carbono, como son los fulerenos, como son los nanotubos de carbono y finalmente como lo es el grafeno. Existen otras técnicas donde se pueden sintetizar este tipo de materiales, como son las técnicas por crecimiento, deposición química de vapor, que donde se generan materiales a escala mucho mayor. Aquí yo puse otro ejemplo, que es el ejemplo de las perovskitas, que son bien usadas para el diseño de celdas solares. ¿Por qué son importantes este tipo de materiales? Yo voy a citar el caso de un material muy particular, que es el caso del grafeno. El grafeno tiene un espesor aproximadamente de 0.34 nanómetros, él es impermeable, o sea que es bastante fino, ni los átomos de helio consiguen pasar su red cristalina. Tiene una conductividad eléctrica muy alta, una conductividad térmica muy alta, tiene un módulo de Young del orden de 1 terapascal, es transparente y tiene altas propiedades electrónicas. Todas estas propiedades nos van a servir entonces para muchas aplicaciones. Entonces yo aquí cito algunas de las aplicaciones. Las aplicaciones que actualmente se están desarrollando a nivel mundial tiene que ver en la parte de almacenamiento de energía, en la parte de baterías, en la parte de sensores, en la parte de membranas, la parte de electrónica y en la parte biomédica. Para hablar de dos aplicaciones o de dos aplicaciones específicas en el campo de la agricultura, entonces digamos que uno de los retos que tiene la parte agrícola es la adaptación que deben tener las plantas al cambio climático que se está presentando. Eso hace entonces estar expuestas a altos cambios de temperatura, de eficiencia en agua, salinidad, alcalinidad y digamos procesos de contaminación por metales pesados. Esos son retos que se deben tratar sin sacrificar los ecosistemas que se tienen alrededor. Entonces, uno de los retos está en la parte de la energía. Aquí voy a mostrar una aplicación específica que se pueden desarrollar con este tipo de nanomateriales. Esta gráfica muestra una curva de tipos de energía en función de gigavatios generados por año. Y vemos entonces que para el 2040 más o menos la energía solar está por encima de las otras fuentes de energía. La energía solar entonces ¿en qué consiste? En aprovechar toda la intensidad del sol para generar energía eléctrica y poder aprovechar en la parte de agricultura, no solo en la agricultura,
sino en otros procesos de manufactura como tal. Entonces, la energía solar está siendo, digamos, muy aprovechada y está siendo muy estudiada para diseñar celdas solares como tal. Lo voy a mostrar aquí. Perdón. Entonces, una de las aplicaciones tiene que ver con el diseño de celdas solares. Esas celdas solares tienen una arquitectura donde uno de los componentes principales es la perovskita. Digamos que las primeras celdas solares fueron diseñadas con silicio, pero el silicio es un material altamente cristalino, costoso y tiene un problema, y es que él es no es muy bueno para aplicaciones fotónicas. Es un semiconductor de indirecto. Entonces hay que diseñar determinadas arquitecturas para convertir la luz del sol en electricidad. Entonces, celdas de tercera generación basadas en perovskita vienen ganando fuerza, tomando fuerza en el mercado, aunque aún no se han escalado lo suficiente, pues tienen un desempeño más o menos del 23% en la parte de conversión y están muy cerca de las celdas de silicio. Entonces, la perovskita es un material a escala nanométrica con propiedades bastante interesantes, y junto con la perovskita, la parte del grafeno y otros materiales donde se pueden diseñar celdas con alto desempeño en la parte de transformación electro-óptica. Otras aplicaciones que voy a citar aquí rápidamente en la parte de la agricultura tiene que ver con la parte de nanosensórica, nanopesticidas, nanofertilizantes, toda esta parte de los sensores a escala nanométrica, ¿cierto? La parte del crecimiento de cultivos, donde en algunos casos, para ayudar al crecimiento de los cultivos, lo que hace es, por medio de un caso específico, nanotubos de carbono, que presentan una alta absorción en el visible, se incrustan o se dopan algunas plantas con estos nanotubos de carbono, y el proceso de crecimiento es mucho mejor que lo habitual. Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer, como les digo, el tiempo es corto para entrar a profundidad en algunos temas. ¿Qué es lo que se podría lograr con la parte de la fotónica en la agricultura? Pues se podría tener un control, un seguimiento de crecimiento de la planta, se podría entrar en la parte de detección y control de enfermedades, la parte de evaluación de nutrientes, la parte de evaluación de productos orgánicos, la parte de fertilizantes y pesticidas, y qué es lo que queremos o qué es lo que la fotónica propone y en lo que puede ayudar significativamente en el aumento en la productividad, en los productos de alta calidad y en los mayores, y eso va a generar entre mayores ingresos por venta unitaria. Muchas gracias. Nosotros, repito lo que la profesora Ana María citó, hacemos parte de la línea de comunicaciones ópticas y fotónica del grupo JITA de la Facultad de Ingeniería, y estos son los contactos de los profesores que participamos en esta charla. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por su atención. Muchas gracias, profe Juan Diego. En estos 10 minuticos que nos quedan, si les parece, voy a formular las preguntas que los asistentes hicieron en el transcurso del webinar. Empezamos por aquí, para la profe Ana María. Dice, acerca de la luz reflectada, ¿qué tal usar espejos para reflejar la luz en un cultivo interior? ¿Y cuáles son las formas, métodos o materiales
para optimizar los focos de luz artificial en un cultivo? Pues efectivamente, dentro del diseño de estas uso de lámparas artificiales en entornos cerrados, efectivamente se usan espejos directamente que reflejen la luz. Entonces, lo hace más eficiente porque de hecho pues en montajes muy caseritos, la gente lo hace, lo llena con papel de aluminio o pone espejos que lo que hacen es que hacen que la radiación de la luz llegue a todos los puntos de la planta. O sea, si yo pongo la luz en la parte de arriba, superior, con esta reflexión de los espejos, lo que pasa es que puedo llegar a distintas partes de la planta y de hecho se usa bastante. No entendí la otra, perdóname Jorge, la segunda parte de la pregunta. Claro que sí, profe. Pregunta, ¿cuáles son las formas, métodos o materiales para optimizar los focos de luz artificial en un cultivo? Pues a ver, si entiendo la pregunta, pues a ver, lo que más se está usando realmente sí es montajes en LED, en luz LED. Eso sí, primero pues porque duran mucho, segundo porque son relativamente económicos. Nosotros, por ejemplo, hay tiras de estas que se consiguen en menos de 100.000 pesos, de unas mangueritas, por ejemplo, donde ya vienen insertadas la luz LED programada para usos de interior. ¿Qué me preocupa un poco con estas aplicaciones que ya se venden comerciales? Habría que estudiar, y esa es la parte que es interesante de esto, es si esa es la dosis que requiere la planta, si es esa combinación de colores la que requiere la planta. Entonces, pero ya están muy ampliamente difundidos a nivel comercial y es ahí donde yo digo, pues para unos cultivos caseritos y que uno puede ensayar, esas son unas lámparas realmente muy baratas, estos LEDs, y se consiguen realmente en el mercado ya bastantes, con premontajes hechos. Sin embargo, si uno quiere optimizar y estudiar más a fondo, debería estudiar las especies de hortalizas, por ejemplo, el tipo de lechugas, acelgas, perejil, por ejemplo, y ver cuál es la dosis que necesitan. Listo, profe, gracias. Aquí ya las preguntas pues que voy a hacer son abiertas al profe que la desee responder. Listo. Preguntan si tienen conocimiento, si en Colombia existen lugares donde se utilice la radiación artificial. Sí, hay algunos, por ejemplo, en los cultivos de flores, por ejemplo. Ok. ¿Hay dispositivos de bajo costo o de costo moderado en el mercado que permitan tomar fotos en infrarrojo de las plantas para conocer su salud? Hay algunas cámaras en infrarrojo, sí, pueden ser de bajo costo. Por eso es importante, las cámaras que tienen unas bandas muy grandes pueden clasificar todo lo que se requiera, ¿cierto? Muchas, por eso hiperespectrales y llegar más allá. Pero si se requiere determinar un problema particular, se puede comprar la cámara adecuada con la banda adecuada para poder determinar ese problema, ¿cierto? Entonces digamos, no, es que en el infrarrojo es donde yo puedo determinar por medio de las imágenes si hay algún contaminante. Entonces se puede comprar una cámara solamente en esa banda si se va a usar para ese problema específico. Lo otro que yo puedo complementar ahí es que si bien la cámara se puede comprar, también se podría comprar la rejilla y con un celular móvil se podría idear ese tipo de montaje. Gracias, profe. Voy con otras dos preguntas. Dice, en la utilización de la inteligencia artificial en la agricultura, siempre se tienen que diseñar el programa que realiza el procesado de imágenes o ya existen en el mercado software que lo hacen. Existen infinidad de programas y librerías abiertas, incluso hasta bases de datos con las que se pueden trabajar. Entonces, lo que se hace es como, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, hay preentrenamiento
de redes y se pueden ir, digamos, adaptando a las nuevas bases de datos que se tienen. También se puede hacer desde cero, pero los algoritmos como tal, digamos que ya el estado del arte determina cuáles son los algoritmos más propicios para solucionar cierto tipo de problemas y lo que se hace es entrenarlos de acuerdo a los nuevos datos que se tienen. Por ejemplo, si la persona quiere propiamente identificar ciertos problemas que tiene en su cultivo, entonces adquiere esas bases de datos, la cargan a tales algoritmos que ya están preprocesados y se genera un nuevo entrenamiento adecuado para resolver el problema particular. Gracias, profe. La última pregunta dice que si han realizado pruebas en cultivos de cacao. Que si se tienen si se han hecho de pronto algunas aplicaciones en este tipo de cultivos. Yo la verdad, yo no conozco. No, yo no conozco. Nosotros hicimos un pequeño montaje hace un par de años para Expo Ingeniería, donde ensayamos pues ahí en laboratorio con germinación de frijol, pero la verdad ya ese nivel de más producción de plantas, por ejemplo en cacao, no hemos hecho y no conozco que se haya hecho este tipo de usos. Yo no lo conozco, a lo mejor ahí sí me equivoco y ojalá alguien que de pronto conozca nos realimentara sobre si hay pruebas en cacao, pero por ejemplo en la germinación de semillas sería supremamente útil, por ejemplo. Listo, profe, gracias. Perdón, semillas y detección de plagas y demás, o sea, todas estas técnicas que vimos, que expusieron los distintos profesores, Uli, John, Juan, ahí hay un potencial muy grande, por ejemplo, en la detección de plagas, en la detección del fruto, que tan maduro está, viene creciendo o no la planta, el estrés de la planta, o sea que yo no conozco todavía, y puede ser una ignorancia por no estar completamente metida pues en el medio, pero si alguien dentro de las personas conoce alguna aplicación, sería muy útil saberlo. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, esas fueron las preguntas que nos hicieron. De nuevo, profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy valioso que su conocimiento sea entregado a nuestros públicos pues a través de estos espacios. También le doy gracias a la Fundación Universidad de Antioquia que nos apoyan también en esta iniciativa. Les recuerdo que nuestros eventos son recurrentes a través del correo electrónico y de nuestro sitio web pueden estar enterados de la agenda del siguiente evento. Y les voy a dejar también aquí en nuestro sitio el enlace para que nos visiten. Aquí ya lo tienen disponible. Esto es todo, llegamos al final de este espacio por hoy. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego.